empiezo y inmediatamente entras, bueno, entro con el preludio y ya empiezas tú con el introito. Perfecto. Para honra y gloria de nuestro Dios vamos a dar inicio a este servicio. Transmitimos desde la Iglesia Metodista de México la Santísima Trinidad en León, Guanajuato. Vamos a iniciar este culto con un preludio al órgano y tenemos oración silenciosa allí en sus lugares. Amén. Hermanos, para la honra y gloria de nuestro Señor, puestos de pie, leamos junto el introito que está impreso en nuestro boletín. Dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Hermanos, para la honra y gloria del Señor, cantemos el himno 313, la canción del Espíritu. Está impreso en nuestro boletín. Espíritu.
Bendito Dios, te damos muchas gracias en esta tarde, Señor. Gracias porque tú eres grande y tú eres poderoso y para siempre es tu misericordia. Suplicándote que en este momento, Dios de los cielos, tu Espíritu Santo descienda sobre este lugar, sobre la vida de los que están presentes, sobre la vida de los que están en sus hogares, Amén. Escuchando y viendo este culto, Señor. Que tu Espíritu Santo nos llene de tu presencia. Que lo que hagamos en este lugar, Señor, sea para darte a ti la honra y la gloria, Amén. porque solamente tú, mi Señor, eres digno de toda alabanza, y la misericordia que es tuya, derrámala en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Siguiendo adorando a nuestro Santo Señor, hermanos, cantemos el responso "Hay momentos", que está impreso en nuestro boletín. Amén. Tengamos, hermanos, nuestro llamamiento a adoración. Dice así: gloria y alabanza sean dadas al Padre, que en su amor ha creado los cielos y la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a Dios que es, que era y que vendrá. Gloria y alabanza sean dadas al Hijo, que por su gran amor realizó nuestra salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a Dios que es, que era y que vendrá. Gloria y alabanza sean dadas al Espíritu Santo, que nos congrega en una misma fe, esperanza y amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que era, que vendrá. Amén. Hermanos, con esa misma adoración cantémosle a nuestro Santo Señor el himno 290, Oh Juan Dulce. ¿El cuál? El 37, mis hermanos. $37, mis hermanos. Búscale el 290, ahí está. Fiar en Cristo, Lleve la
Leamos juntos la oración unida, mis hermanos, para la honra y gloria de nuestro Dios. Dice así: Señor mi Dios, en medio de tantas noticias que me tienen a abatir, oigo tu voz. Tú eres mi esperanza y solo de ti recibo las mejores noticias. Que yo puedo estar cada vez más conectado a las cosas de arriba, leyendo y llamándome con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tengamos la oración en el reclinatorio, mis hermanos. Pastor. Padre Dios, te alabamos, Señor, y te glorificamos, Dios de los cielos. Seguimos clamando a ti, Padre, conforme a tu palabra que dice: clama a mí, que yo te responderé. Y en esa confianza, Señor, clamamos delante de tu presencia en esta tarde. De antemano, Señor, tú conoces cuáles son nuestras necesidades. Tú conoces nuestro clamor continuo, Señor. Tú conoces, Padre, toda esta situación que está pasando en todo el mundo, Padre mío. Todas las consecuencias que ha traído esta pandemia, Dios. Pero nuestra esperanza, Señor, nuestra confianza está puesta siempre en ti, solamente en ti, Padre. Nuestra confianza no está puesta en el hombre, sino en el que está en los cielos, Señor, en el Todopoderoso. Por eso, Dios de los cielos, clamamos a ti en esta tarde, Señor. Y te rogamos, Padre, nos unimos al clamor de millones de personas que están clamando por un cese a esta pandemia, Señor. Sabemos que el hombre por sí mismo no tiene el poder, Padre, pero tú sí lo tienes, Señor. Tu palabra dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, con más razón nuestro Padre Celestial nos dará lo que le pidamos. Amén. Te pedimos, Señor, por un cese a esta pandemia. Basta con que lo diga tu palabra, Señor. Tu palabra es poder, Señor. Y si tú dices, Padre Santo, que este virus sea destruido, será destruido, Padre, porque grande y poderoso eres. Te rogamos, oh Dios, también por los médicos, por las enfermeras, por el personal que trabaja en los hospitales, Dios, porque ahí, mi Padre, allá están sirviendo al prójimo también, están exponiendo sus vidas también para servir a los demás. Protégelos con tu mano poderosa, Señor. Te rogamos, oh Padre, para que en estos tiempos nuestra fe sea fortalecida. Que no haya temor, Señor, sino que haya confianza en ti, Padre. Sabemos que esto va a pasar, Padre Santo, y es por tu poderosa mano. Amén. Que nuestra fe, Señor, sea fortalecida en estos momentos, que nuestra confianza está puesta solamente en ti, Padre. Te rogamos, oh Dios, por nuestras familias, por cada una de las familias que pasa por angustias. Te rogamos por nuestro país, te rogamos por nuestro estado, Señor, por nuestra ciudad te rogamos, Padre Santo, por todas las naciones afectadas, Dios de los cielos, que tú seas el proveedor en todo, Señor. Te rogamos, oh Dios, por que esta vacuna que va a salir, Señor, que pronto sea distribuida, Padre Santo. Que pronto llegue a todos, Padre mío, y que podamos saber que es una forma que tú tienes también para detener esta enfermedad, Dios. Amén. Te rogamos, oh Padre, por la situación económica del país, para que tú des sabiduría a los gobernantes también por esta situación que se está pasando, Padre Santo, para que puedan tener la sabiduría que viene de lo alto y no la sabiduría del hombre. Te rogamos por cada familia, Señor, para que tú bendigas, Dios, a cada familia, que no falte el alimento que llevar a sus hogares, por las empresas que han cerrado sus puertas, Padre, que esta situación pueda pasar y que haya trabajo, Padre, y que haya el sustento para llevar a los hogares. Te rogamos, oh Dios, para que en estos tiempos difíciles podamos compartir tu palabra, Señor. Hay gente que tiene hambre, Señor, física, pero hay gente que también tiene hambre espiritual. Necesitan saber, Padre, en este tiempo,
que tú eres grande y poderoso, que hay un Dios en el cual podemos confiar, en el único Dios verdadero. Señor, te rogamos por los que han perdido su fuente de ingresos, que tú los bendigas, los sostengas y que tú los proveas en todo. Y que también, Padre Santo, seamos proveedores como iglesia, Señor, que seamos responsables también delante de los demás. Te rogamos, oh Dios, por la vida de María Islas Cortés, la seguimos poniendo en tus manos. La vida de la hermana Arcelia Palomares también la ponemos en tus benditas manos, Dios. La vida del obispo Rogelio Hernández lo ponemos en tus manos, que tú le bendigas y lo sostengas grandemente. La vida del obispo Rivera también, oh Dios, lo ponemos en tus benditas manos, que tú sostengas, que tú bendigas, que tú des salud a su cuerpo. Por Estela Rosete también, que tú te manifiestes en ella en grande manera. Por la vida, Padre Santo, de Clara Limón también la ponemos en tus manos. Y por la familia de la hermana Leti Madrigal también la ponemos en tus manos, a su esposo, que le sostengas, que le bendigas, que tú des sanidad a ese cuerpo. Y en tus manos ponemos a toda esta congregación, Señor. Que podamos tener hambre y sed de buscarte siempre y de estar agradecidos por cada día que nos regalas, y estar agradecidos, Dios, por los alimentos que nos das, porque de ti vienen, Padre Santo. Sé tú el proveedor, Señor, para esta congregación, para cada miembro de la misma. Tócales con tu mano poderosa, tu mano de amor y de misericordia, y pon en nuestras mentes y corazones, Señor, esa seguridad que en tu nombre somos más que vencedores. Amén. A ti, oh Dios, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Hermanos, para la honra y gloria de nuestro Santo Señor, cantemos el himno número 44, Me levantó. Cuando
Hermanos, así puestos de pie, vamos a tener la lectura bíblica. Está en el libro de San Mateo, capítulo 24, y leeremos alternadamente del versículo 14 al 28. La palabra del Señor dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque donde quiere que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Amén. El sermón de esta mañana, hermanos, se titula La Gran Tribulación. Pastor. Padre, te alabamos, Señor, y te glorificamos, Dios de los cielos, y te damos honra, y te damos gloria, y te damos muchas gracias, porque grande y poderoso eres, y tu misericordia es para siempre. Señor, hemos escudriñado tu palabra, y al meditar en ella, rogándote que sea yo el que hable, pero tu Espíritu Santo quien nos dirija, y nos dé la enseñanza a cada uno de los presentes, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos en sus lugares. La semana anterior, hermanos, estábamos viendo este pasaje, este capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, y recordemos que el Señor Jesucristo había estado con sus discípulos ahí en el templo, y los discípulos, viendo los grandes edificios, el hermoso templo que tenían, recuerden que los discípulos le dijeron: Señor, mira qué hermosos edificios, mira qué hermoso el templo. Y recuerden que el Señor les dijo: de cierto les digo, que no quedará piedra sobre piedra. Después de ahí se fueron al monte de los olivos, y recuerdan, hermanos, que estando ahí, cuando ya se quedaron solos los discípulos aparte, le preguntaron al Señor, le hicieron 3 preguntas. ¿Cuándo será esto? Refiriéndose a la destrucción del templo. ¿Cuándo será esto? Y también le preguntaron, ¿cuándo será el fin de todas las cosas? O sea, lo que nosotros llamamos el fin del mundo, o el fin de la generación, como dice la palabra. ¿Cuándo será el fin de todas estas cosas? Y la tercera pregunta que le hicieron al Señor Jesús es: ¿y cuáles serán las señales de tu venida? El Señor Jesús, recordemos, decíamos la semana anterior, que Él fue contestando en forma cronológica. Lo primero que contestó fue la destrucción. ¿Cómo sería la destrucción del templo? Que fue la primera pregunta que hicieron. Y les decíamos que Mateo no nos da la respuesta. Nos fuimos al Evangelio de Lucas, y ahí nos dio la respuesta sobre la destrucción del templo. Pero en el capítulo 24 nos habla de lo primero que va a suceder. Los discípulos creían que primero era la venida del Señor y después sería la destrucción de todo. Pero el Señor
les contesta en forma cronológica. Primero será la destrucción de todo, el fin de las cosas, y después de esto será la venida del Señor. La venida del Señor, recuerden que va a venir a reinar en la tierra nuevamente, pero también recuerden que dice la palabra que habrá nuevos cielos y nueva tierra. El Señor no puede venir a gobernar, no puede venir a reinar en esta tierra como está, sino que habrá nuevos cielos y nueva tierra, y entonces vendrá el Señor. Continuamos. La primera parte que vimos, los primeros versículos que vimos, se referían precisamente a la tribulación, las señales que habrán antes de la tribulación. Continuamos con este pasaje hasta el término de esta porción bíblica que nos habla de la gran tribulación. Y dice el versículo 24, capítulo 24, versículo 14, de Mateo 24, versículo 14, dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa es una de las señales, hermanos. Antes del fin es una de las señales que el evangelio del reino se predicará en todo el mundo. Señales que identificarán este periodo de tiempo. Versículo 15 dice: por lo tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Recuerden que Daniel, hermanos, había hablado dos profecías, varias profecías, pero entre ellas referentes, dos profecías casi parecidas de la abominación desoladora. Pero una ya sucedió y la otra está por suceder. ¿Cuál era aquella abominación de la desolación? O en otras palabras, el horrible sacrilegio. El profeta Daniel nos habló de dos de ellos. El primero fue cometido por Antíoco Epifanes, el sirio, que atacó y destruyó Jerusalén. En su libro, Daniel escribió en el capítulo 11, versículo 31, y dice: y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Prácticamente las dos partes que nos habla Daniel son muy parecidas, son situaciones muy parecidas, pero una ya aconteció y la otra va a acontecer en el tiempo de la gran tribulación que llama el Señor Jesús. La historia ha confirmado que Antíoco Epifanes en el año 170 asoló a Jerusalén, ocasión en la que más de 100,000 judíos fueron asesinados. Interrumpió los sacrificios diarios del ritual del templo, ofreció sangre y caldo de cerdo sobre el altar y erigió una estatua de Júpiter para que fuese adorada en el lugar santo. Pudiéramos decir, de acuerdo a la profecía de Daniel, esto se cumplió. Sin embargo, en el pasaje que hoy consideramos, el Señor se estaba refiriendo a la segunda profanación, a la cual aludió el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 11. Y dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, habrá 1290 días, que consistirá en una estatua o imagen del anticristo que será instalada en el templo. Esto, hermanos, no ha sucedido. Desde el año 70 que se cumple la primera profecía de Daniel respecto a esto, la segunda no se ha cumplido. Es más, en este tiempo el templo de Jerusalén no ha sido levantado nuevamente. Y para que se cumpla esta profecía de Daniel, hermanos, tiene que ser levantado el templo nuevamente, tienen que dar nuevamente los sacrificios que se hacían con anterioridad, se tienen que empezar a hacer nuevamente, pero después viene el cumplimiento de esta profecía. Y se dice que esto va a ser, hermanos, en el tiempo de la gran tribulación que se refiere el Señor Jesucristo. Durante el periodo de la gran tribulación el templo será reedificado. La nación de Israel
se encontrará nuevamente en Palestina. Evidentemente el Señor está hablando del templo y no de la iglesia, porque la iglesia no tiene un lugar santo. Nosotros como iglesia no estamos esperando ver esa profanación o sacrilegio, pero las personas que vivan en los últimos tiempos sí lo verán, porque esta será la señal que demostrará que se encuentran en el periodo de la gran tribulación. En vez de esperar ver al anticristo y sus profanaciones, el Nuevo Testamento, en la carta de Tito, capítulo 2, versículo 13, dice a nosotros: se nos aconseja esperar el feliz cumplimiento de la esperanza del regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Recordemos, hermanos, para la iglesia esto no lo va a ver, sino que, como decíamos anteriormente, antes de la gran tribulación la iglesia va a ser arrebatada, la iglesia ya va a estar con el Señor, y entonces esto no es para la iglesia verdadera o para la iglesia de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo: el que lea, que entienda, lo que significa que la gente que viva en esa época comprenda lo que está sucediendo. Vamos a ver ahí en Mateo 24, versículos 16 al 20, dice de la siguiente manera: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Esto, hermanos, es muy parecido. La enseñanza que da, las advertencias que dan, son muy parecidas a las que se dieron cuando se destruyó el templo de Jerusalén en el año 70. Algo muy parecido, pero esta tribulación, como dice el Evangelio, hermanos, que no habrá ninguna otra igual, que no ha habido otra igual, ni habrá otra igual como la que viene, la gran tribulación. Veamos que las advertencias se refieren a las personas que se encuentran en una zona específica de Palestina. Hay instrucciones concretas para aquellos que están trabajando en la agricultura, se encuentran sembrando, para que no regresen a recoger su ropa y huyan cuando se enteren que se ha producido la profanación del templo. También se ve una preocupación por las mujeres en una época poco apropiada para tener hijos. Probablemente en este periodo habrá una explosión demográfica. En nuestros tiempos, algunas zonas de la tierra ya experimentan una superpoblación, lo cual podría ser una evidencia de que ya nos acercamos al final de la época. Y otra vez observamos que las advertencias de estos versículos se dirigen a personas que estarán cumpliendo el día de reposo, o sea, a judíos. Se construye el templo y nuevamente van a tener el día de reposo. Entonces, esto que está hablando Jesús aquí es precisamente para ellos. Versículo 21 dice: porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Quiere decir, hermanos, que en esta gran tribulación, antes de Jesucristo no la ha habido, ni la habrá después de que pase esta situación, esta gran tribulación. En la expresión la gran tribulación, Jesús se refiere evidentemente a un periodo de aflicción único, más intenso que ninguno en la historia pasada y que tenga lugar en el futuro. Algunos afirman que en la actualidad la iglesia pasa por situaciones, aflicciones y persecuciones, y esto es cierto. Pero en el periodo que aquí se describe es tan grave que no podrá equiparse a muchos otros periodos de la historia. Veamos versículo 22 y dice: y si aquellos días no fueran acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Al final del Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, leemos que durante la llamada la gran tribulación será destruida una tercera parte de la tierra. En Apocalipsis 6, durante este tiempo,
aparecerá el caballo rojo de la guerra, el caballo negro del hambre y el caballo amarillento de la muerte, produciéndose como resultado una gran mortandad en la tierra. Algunos estudiosos de la Biblia consideran que este pasaje contiene un relato exagerado de los acontecimientos. Desgraciadamente, al considerar la proliferación de armamento nuclear en el mundo y su tremendo poder destructivo, esta descripción del Apocalipsis ya no parece ser una exageración. Sin embargo, hay también una nota de consuelo, ya que dice que por causa de los que serán salvos, el periodo de aflicción se reducirá. Y veamos qué dice los versículos 23 al 25, Mateo 24, 23 al 25 dicen: entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y dice el versículo 25, ya se los he dicho antes. Algunos casos de milagros realizados hoy en el día deberían ser examinados cuidadosamente, porque el próximo gran realizador de milagros no será Cristo, sino el anticristo y su falso profeta. Ahora bien, aquí se mencionan dos grupos de elegidos: los elegidos de Israel y los de la iglesia. Tenemos que utilizar el sentido común para determinar a qué grupo se refería Jesús y quién había estado hablando, de quién había estado hablando nuestro Señor hasta ese momento. Evidentemente estaba hablando de Israel. A este grupo pertenecen estas personas escogidas de las cuales nos habla este pasaje. Porque recuerden, vuelvo a decirles, la iglesia, antes que esto acontezca, será levantada o será raptada, como quieran decir a ustedes. Versículo 26 y 27. Así que si os dijeran, mirad, está en el desierto, no salgan, o mirad, está en los aposentos, no le crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando Jesucristo venga, no habrá ningún Juan el Bautista que lo anuncie, como sucedió cuando vino por primera vez. Cuando Él regrese a la tierra para establecer su reino, su llegada será tan pública y evidente como un relámpago. No necesitará ninguna presentación y todos se darán cuenta de su aparición. Y recuerden, esta venida de Cristo, hermanos, es muy diferente a cuando venga por su iglesia. Es muy diferente. Cuando venga por su iglesia, nada más se va a oír el sonar de las trompetas y vámonos. A los muertos en Cristo serán levantados y los que estén vivos aún serán juntados con las nubes y ahí serán llevados con el Señor Jesucristo. Muy diferente a esta venida de Jesucristo en este pasaje. Cuando Jesucristo venga, hermanos, es cuando viene con su reino ya en la tierra. Pero la otra venida que nos habla de Jesucristo, cuando venga por su iglesia, nomás viene, el arrebatamiento, se va, pero no establece su reino todavía. Después de esto viene la gran tribulación y entonces viene después Jesús con su reino a la tierra. Versículo 28 dice: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Quizás este versículo sea más difícil de interpretar en todo el discurso del Monte de los Olivos. Parece extraño que después de haber hablado de su venida gloriosa como un relámpago en el cielo, se mencione a estas aves que comen carne podrida. De la misma manera que hay muerte física y corrupción, donde hay corrupción espiritual habrá juicio. La frase se refiere a la venida de Cristo para juicio, teniendo en cuenta que Apocalipsis 19, 17, 19 nos habla de una invitación de las aves al gran banquete. Allí en Apocalipsis 19, los versículos 17 al 19, las aves parecen ser en este pasaje agentes de juicio divino,
ya que cuando el Señor venga otra vez, vendrá para juzgar, y así como la inspirada palabra de Dios, que tan elocuentemente describe la gracia de Dios y la salvación que está disponible para todos aquellos que crean, es igualmente clara cuando habla de un juicio de quienes rechacen la gracia de Dios. Ahí en Mateo 29, 24, 29, 30, ahí ese pasaje ya, hermanos, ese pasaje ya nos está hablando de la venida de Cristo. Los pasajes anteriores nos está hablando de la gran tribulación, pero del pasaje 29, del versículo 29 al 30, hasta el término de este capítulo, nos está hablando de la venida de Cristo y las observaciones que Él da de cómo se debe estar preparado. Esto sucederá inmediatamente después de la gran tribulación. La venida de Cristo será inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días. Parece evidente que estos sucesos, estos eventos sucederán en la segunda venida de Cristo a la tierra. ¿Cuál será esta señal? Habrá que especular en base a lo que nos dice la Biblia, a los datos de la Biblia. En el Antiguo Testamento se le dio a Israel una gloriosa manifestación de la presencia de Dios que no pudo contemplar ningún otro pueblo ni nación, ni tampoco la iglesia. Esta manifestación se situó sobre el tabernáculo o tienda que albergó el santuario. Recuerden cuando Israel estaba en el desierto, allí en el tabernáculo, se aparecía ahí la gloria de Dios. Más tarde sucedió en el templo de Jerusalén. Recuerden también ahí a David cuando dice que las vestiduras de Dios llenaron el santuario. Cuando nos habla de todo esto en el Antiguo Testamento, de cómo vieron la gloria de Dios. Esto no sucedió para la iglesia. A causa del pecado, esto era algo exclusivo para Israel, pero a causa del pecado, la gloria de Dios abandonó la nación. Cuando Cristo vino por primera vez, cuando nació en la tierra, dejó a un lado su deidad. Dejó a un lado todo su poder, pero no el ser Dios. Recuerden que Jesucristo vino como Dios y vino como hombre. Entonces la deidad la tenía, pero también era un hombre. Dejó sus privilegios o facultades de la deidad. Dejó su gloria en los cielos. Aunque recordemos que Juan el Evangelista en el capítulo 1, versículo 14 dijo: vimos su gloria, gloria del unigénito de Dios, porque en algunas ocasiones esta gloria de Dios a través de Jesucristo pudo contemplarse. Sin embargo, en su segunda venida, esa gloria o esplendor será visible sobre la tierra antes que el Señor aparezca, y esa señal será la que aquí se describe como la señal del Hijo del Hombre que aparecerá sobre la tierra. Y las palabras que siguen describen al Señor descendiendo a la tierra sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Esta será su regreso al mundo para establecer su reino. Y versículo 31 dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Los escogidos citados en este versículo son aún la nación de Israel. Los profetas del Antiguo Testamento predijeron un milagro que traería a los judíos de nuevo a su tierra. En un breve paréntesis, recordemos que estos escogidos no son de la iglesia, porque la iglesia será quitada de la tierra para reunirse con el Señor en el aire. Los ángeles no están relacionados con esa reunión. El Señor en persona vendrá a recibir a la iglesia con sonido de una trompeta, y su voz sonará como la de un arcángel. El Señor no necesitará de ninguna ayuda para recoger a su iglesia. Murió por ella y la reunió. Mateo 24, 31.
Cuando este versículo que hemos leído dice, los ángeles reunirán a sus escogidos de los 4 puntos cardinales, podemos estar seguros de que el Señor está hablando de la nación de Israel. Es interesante que en la Biblia los ángeles actúan como servidores. Han estado siempre asociados con Israel. Versículo 32, la parábola de la higuera como una señal. La higuera representa a la nación de Israel. Podemos ver los pasajes bíblicos de los profetas, Jeremías 24, Oseas 9:10. En nuestros tiempos, las higueras crecen en abundancia en Israel, al norte de la ciudad de Jerusalén, y viñedos al sur de la ciudad. Especialmente en la región al sur de Belén, está llena de viñas, en que las higueras y las vides son una marca de identidad de ese país. Y creo que el Señor está utilizando a la higuera como símbolo de aquella tierra. Los siguientes pasajes nos siguen hablando de los sucesos antes de la venida del Señor. Pablo en su segunda carta a los Corintios 6:2, y haciéndose eco de la voz más antigua del profeta Isaías, nos recuerda que en los tiempos que vivimos opera el amor y la gracia de Dios, quien toma la iniciativa de la salvación de las personas. Deberíamos de considerar esta invitación. Por eso, hermanos, en estos tiempos de adversidad que estamos pasando, la gracia de Dios no ha pasado. Por eso tenemos que seguir clamando por esa gracia de Dios, hermanos. No es el juicio, no es el juicio final todavía. Estamos viviendo en la gracia de Dios. Por eso tenemos que clamar a Él, para que esta situación de adversidad que pase pronto, hermanos, que termine, porque estamos viviendo la gracia de Dios. Su gracia y su misericordia permanecen todavía con su pueblo, porque la iglesia del Señor no ha sido arrebatada. La iglesia del Señor todavía permanece en la tierra, y por eso la gracia de Dios todavía se manifiesta. En el tiempo aceptable te he oído, y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de la salvación. Hoy es el día. Hermanos, si no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy es el día. Mañana puede ser demasiado tarde. Si tú no te quieres quedar a pasar la tribulación, tienes que aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Tienes que aceptarlo porque Él viene por su iglesia, por una iglesia santa, sin mancha, por una iglesia sin arruga. Él viene por su iglesia. No sabemos cuándo, hermanos. Si supiéramos cuándo viene por su iglesia, aceptaríamos, reconoceríamos a Jesús como nuestro Salvador y decimos somos parte de la iglesia de Jesucristo, pero no sabemos cuándo. Por eso más adelante también nos habla de pasajes como el de las vírgenes prudentes, para que podamos estar a la expectativa, para que podamos estar pendientes, porque no sabemos el momento en que venga el novio por la novia para poder celebrar las bodas del Cordero. Pero hoy es el tiempo, hermanos, a pesar de las situaciones de adversidad que hay, es el tiempo de reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Hoy es el tiempo. Mañana puede ser demasiado tarde. Y si estamos, hermanos, si estamos dentro de la iglesia verdadera, dentro de la iglesia de Jesucristo, sí hay temor, humanamente debe haber temor. Recuerdo cuando el pasaje que nos habla de Jesucristo, cuando estuvo allí en el monte de Getsemaní, cuando estuvo orando y le dice al Padre: Padre, si te es posible, él sabía que iba a morir, y le dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Él decía: si es posible que no pase por esto, mas no sea como yo, sino como tú quieres. También en estos tiempos, hermanos, nosotros pasamos por situaciones, tribulación, pero recordemos que está con nosotros el Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo dijo: no los dejaré huérfanos, les daré un consolador
para que esté con ustedes y en ustedes. El Espíritu Santo está con nosotros, nos guía, nos fortalece y nos ayuda, hermanos, a pasar esta situación que pronto va a pasar, porque la misericordia de Dios es grande. Tú eres parte de la iglesia de Jesucristo. Permanece fiel, porque no sabes el momento en que el Señor venga por su iglesia. Debemos estar fieles, hermanos. Debemos permanecer prestos para irnos con el Señor y que podamos escuchar las palabras de nuestro Señor que digan: venid benditos de mi Padre, por cuanto hicieron todo lo que les mandé. Porque a los otros, hermanos, a los de la izquierda, les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Hoy es tiempo de escoger en qué lugar quieres estar. Te alabamos, Padre, y te glorificamos dándote honra y gloria. Te damos gracias, Jesucristo, porque aún nos das la oportunidad de pertenecer a tu iglesia y de pertenecer a tu reino. Ayúdanos en estos tiempos, Padre, porque en estos tiempos de angustia también muchos cristianos se enfrían, Señor, creyendo que tu palabra no es verdadera, pero tu palabra se cumple tal y como está dicha. Ayúdanos, Señor, a estar en esa comunión contigo, y ayúdanos a pasar esta situación, y que pronto, Padre, pronto pueda pasar todo esto, y que podamos darte a ti la honra y la gloria, porque tenemos un Dios poderoso, que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Padre, a ti te damos la honra y la gloria. Y Señor, celebramos el Día de la Biblia. Agosto es mes de la Biblia, y lo celebramos y recordamos que en tu palabra hay vida, y hay vida eterna y vida abundante en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén. Hermanos, siguiendo con nuestro orden de culto y para la honra y gloria de nuestro Dios, cantemos el himno 54 de nuestro himnario metodista, Habladme más de Cristo. Está impreso, hermanos, en el boletín. Vamos a despedirnos, hermanos, vamos a
orar para despedirnos. Padre mío, te damos muchas gracias, Dios de los cielos, porque grande y poderoso eres y porque tu misericordia es para siempre. Señor, que tú bendigas a tu pueblo, que tú nos des confianza, Señor, y esperanza, que en tu nombre somos más que vencedores, que podamos tener esa seguridad, Padre, que todo lo malo pronto va a pasar, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Que la gracia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias, con todo tu pueblo esparcido en todo el mundo, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.